Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Oh Dios, gracias por el privilegio que tenemos de leer y de proclamar tu palabra. Que todos estemos con corazones dispuestos, con oídos atentos. Señor, de tal manera que en este lugar y donde están conectados algunos hermanos o amigos, tu Santo Espíritu nos cautive. De tal manera, Señor, que se oiga solo tu voz, que yo sea ese instrumento fiel que pueda hablar con denuedo tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, amigos, en esta mañana vamos a iniciar nuestra segunda serie. Este año estamos en serie de sermones. Sí, nuestra segunda serie de sermones. En esta ocasión el tema va a ser importancia y función de la palabra de Dios en la vida del creyente y de la iglesia. Es un tema largo, pero vamos a abarcar lo más posible. Vamos a sacarle el jugo a este tema, por lo cual hemos querido, ¿verdad?, tener este título: importancia y función de la palabra de Dios en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Y en esta ocasión yo voy a presentar la primera parte, y tenemos también la bendición de que el próximo domingo 9, el hermano Deri Garavitos va a tener la segunda, y el domingo 16 de este mes de febrero tenemos la tercera y última parte. Vamos a iniciar en esta mañana hablando de algunos símbolos. Saben que la palabra de Dios tiene símbolos que definen, que describen lo que ella es y cuál es su utilidad, cuál es su función, cuál es su importancia. Y vamos a continuación, pongan atención, porque es muy importante esto. Símbolos de la palabra de Dios. Hay mucho más, pero vamos a presentar en esta ocasión algunos de ellos. El primero es el agua. ¿Qué imagen nos trae el agua? El agua nos trae la imagen de algo de limpieza y de claridad. El agua, de hecho, una de las propiedades del agua es que es incolora, ¿verdad? No tiene color, y uno puede hasta ver a través del agua. El agua es símbolo de limpieza, de claridad y de vida también. Así que es interesante que la palabra de Dios un símbolo sea el agua. Allá en el libro de Efesios, el capítulo 5, Pablo, hablando del matrimonio como símbolo, o de la iglesia también como símbolo del matrimonio, donde Jesús es el esposo, novio, el esposo de la iglesia. Y miren lo que dice Pablo con respecto a eso. Cuando habla de los maridos y de las mujeres, etcétera, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso lo hace Cristo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Es decir, que la palabra de Dios es un instrumento de limpieza, de purificación. De hecho, Jesús en una ocasión dijo: ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que yo os he hablado. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Otro símbolo importante de la palabra, que lo citamos bastante, es pan, el pan. La palabra de Dios es pan espiritual que alimenta y nutre al creyente y a la iglesia
de Jesucristo, con el fin de prepararla para enfrentar las pruebas, los desafíos, las tentaciones, y equiparnos y entrenarnos para el servicio. Así que la palabra de Dios es un alimento completo, lo que necesitamos para enfrentar la tentación, para enfrentar los desafíos, para enfrentar los problemas de la vida, las cosas que se nos puedan presentar. Recuerden que Jesucristo fue tentado en el desierto. Cuando el diablo le dijo la primera tentación, ¿cuál fue? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no solamente es importante esa declaración, sino que Jesús está citando Deuteronomio capítulo 8. Y usted dirá, bueno, pero necesitamos el pan. El pan es símbolo aquí de la comida, de los alimentos, para poder vivir. Pero yo estaba pensando en algo increíble que me ha enseñado esta declaración. Nosotros necesitamos el pan para comer, porque si no comemos comida nos morimos, nos enfermamos. Pero déjenme decirles que si no es por Dios, si no es por la voluntad de Dios, si no es por la palabra de Dios, si no es por la provisión de Dios, no tenemos ni siquiera el pan material. Así que nosotros dependemos de una manera absoluta de la palabra de Dios, de la provisión de Dios, de las promesas de Dios. Para mí fue revelador esto. Es decir, uno diría, bueno, pero sabemos que la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Pero también la palabra de Dios, la promesa de Dios son alimento, son el medio que Dios usa para proveer el alimento material. Así que como quiera dependemos de Dios. Para el alimento físico y para el alimento espiritual. Y en el desierto, Dios proveyó el maná. Y Dios le dijo a su pueblo, miren, yo lo he probado, lo he afligido, lo he puesto a pasar hambre. Sí. Y usted dirá, que el Señor nos haga pasar hambre, sí, para que precisamente aprendamos que no solo de pan, el pan material, dependemos, sino de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, que provee también el pan material para cada uno de nosotros. Leche espiritual no adulterada. Y luego vamos a hablar un poquito más de esto, de esta expresión de primera de Pedro capítulo 2 y el verso 2. La palabra de Dios es el alimento espiritual que necesitamos los creyentes y la iglesia para crecer fuertes y saludables como los niños recién nacidos. Mira qué precioso, Gabriela, tu niño. Dios bendiga a tu niño. Ahí, ¿verdad? Ese niño depende totalmente, ¿verdad?, de la alimentación que le da su madre. Muy importante para poder crecer saludable, sano, saludable, fuerte. Lamentablemente hay muchos cristianos que sufren de anemia espiritual, porque no se están alimentando o alimentando muy poco de la palabra de Dios. Aprendí hace muchos años que no solamente debemos comer bien, sino suficiente. ¿Es así, doctora? Porque hay personas que comen sano, pero comen muy poco. El cuerpo necesita una X cantidad de alimento. Entonces hay gente cristianos que lo que hace es que pican algunas cositas de la palabra de Dios. No. Hay que comer suficiente de la palabra de Dios. Hay que estar bien alimentado para crecer saludable y vigoroso. Y por eso muchos cristianos están más vulnerables, más expuestos al enemigo y a sufrir de enfermedades espirituales, porque no se están alimentando de la bendita palabra de Dios. Otro símbolo de la palabra de Dios es luz, lumbrera o antorcha. Creo que no sabemos el versículo del Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos indica, nos marca, nos dice, es por aquí, es por allí. En medio de la oscuridad, en medio de la incertidumbre que vivimos, donde se nos presentan alternativas, diferentes caminos, senderos, la palabra de Dios nos dice, mira, es por aquí, es el camino que tú debes escoger, o es
no es este el camino que tú debes escoger, sino este camino. También cuando uno está en oscuridad y no tiene luz, hay un riesgo muy alto de tropezar y caer, ¿sí o no? Así que es importante que la palabra de Dios nos pueda iluminar, porque nos va a ayudarnos a evitar caernos o tropezar y caer. Un símbolo que le gusta a los niños, la iglesia infantil, es el del martillo. Hasta hay un cántico de los niños, de la iglesia infantil y de los adultos, que la Biblia es un martillo que parte la roca en dos, ¿verdad? Eso está en Jeremías capítulo 23 y el verso 29, que dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Eso es importante, amados hermanos. La palabra de Dios es algo grande, algo poderoso, algo que nada se puede detener delante de la santa palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una solidez, una contundencia como la de un martillo, capaz de quebrantar el corazón de piedra endurecido por el pecado y convertirlo en corazón de carne, como dice el profeta. También fuego, la palabra de Dios es como fuego, fuego que quema la escoria del pecado, que purifica al creyente, fuego que hace arder el corazón del creyente. Cuando los caminantes a Emaús, que iban decepcionados, iban deprimidos, iban cabizbajos por la muerte del Señor, que el Señor se le aparece, ¿recuerda? A los caminantes de Emaús, que iban allí contando lo que había pasado, que el Señor había prometido que iba a resucitar, pero que había muerto. Estaban en duelo, estaban totalmente en duelo. El Señor se le aparece y comienza a hablar con ellos. Ellos no se dan cuenta que era el Señor. El Señor comienza a hablarles de las Escrituras, de la palabra, y en un momento determinado se les revela. Ustedes saben, en el partimiento del pan, allí se les revela y ellos se dan cuenta que era el Señor. Y ellos dijeron: ¿no ardía nuestros corazones cuando nos hablaba de las Escrituras? Entonces la palabra de Dios produce y debe producir ardor en nuestro corazón. Y cuando eso no ocurre, amados hermanos, cuando se habla de la palabra y a usted no le da ni frío ni calor, hay problemas. Hay problemas, amados hermanos, porque lo normal, lo natural es que un creyente espiritual, un creyente que está en comunión con el Señor, fíjense que estos estaban deprimidos y aún así la palabra de Dios le ardía en su corazón. Así que ya usted puede ver, si usted está en comunión con su Dios, si usted está anhelando la palabra de Dios, esa palabra va a producir algún resultado, y uno de ellos es que produce ardor en nuestros corazones. Otro símbolo, además, semilla, simiente. En la parábola del sembrador dice que la semilla que se sembró, ¿qué es? La palabra de Dios. La palabra de Dios es como una semilla que se siembra, que produce un fruto, frutos dignos de arrepentimiento, y que a su vez va a producir otros frutos, como el fruto del Espíritu. También Pedro nos habla de esto en Primera de Pedro, capítulo 1, lo vamos a ver en el día 16, y el Salmo 125, me encanta cuando el salmista, de una manera poética pero hermosa, dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Maravillosa expresión. Finalmente, uno de los símbolos conocidos es la espada, pero también se habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice el libro de Efesios, como parte de la armadura de Dios. No vamos a entrar en detalles en esta ocasión. Es el arma ofensiva y el arma defensiva del creyente. ¿Ustedes sabían eso? Que la palabra de Dios nos sirve para llevarla, para proclamarla, pero también con la palabra de Dios es un arma defensiva. Nos defendemos de la mentira del enemigo, de las acechanzas del enemigo, como lo hizo Jesús allí cuando fue tentado en el desierto. Ahora vamos rápidamente, amados hermanos, a hablar de... recuerden que Hebreos capítulo 4 habla de que la espada, la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser
humano. Naturaleza y utilidad de la palabra de Dios a la luz del Salmo 19, versos del 7 al 14. Este salmo, le invito a que lo lean. Lo volví a leer de nuevo esta mañana. Miren, una preciosidad, porque la primera parte habla de la manifestación de Dios a través de la creación, como del sol, de la luna, la maravilla de la creación de Dios, cómo Dios se revela al ser humano a través de su creación. Pero lo más glorioso viene a partir de los versos del 7 al 14, cómo Dios se revela al ser humano a través de su palabra. Y qué característica y utilidad y función tiene esa palabra de Dios para nosotros. Aquí se usan varios términos, al igual que en el Salmo 119, para referirse a la palabra de Dios. Esos términos o palabras son ley, mandamientos, testimonios, juicios, preceptos. En el Salmo 119 aparecen otros términos para hablar de lo mismo. Aquí describe el salmista la ley o la palabra de Dios, que es perfecta. Eso significa que es completa, que no le falta nada, porque es perfecta, no le falta ni le sobra nada, es perfecta, es completa. Por eso tiene la capacidad de convertir, de transformar el alma, la mente, las emociones, la voluntad y el ser completo. La palabra de Dios es fiel. Significa que es fiable, digna de confiar y que hace sabio al sencillo. Oigan esto. El que se cree que es sabio, que sabe mucho, que lo sabe todo hasta que sabe de Biblia, el que se cree sabio en su propia opinión, no está en la actitud de aprender de la palabra de Dios. Es el que está en una disposición, en humildad, es quien está apto, si se puede decir, de aprender, de recibir de la palabra de Dios. Así que seamos sencillos, seamos enseñables. No podemos pretender que sabemos demasiado o que tenemos lo suficiente. Siempre necesitamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es recta, ¿sí? Derecha, sin torceduras, porque está de acuerdo al carácter de Dios. Porque recta es la palabra de Dios y toda su obra es hecha con fidelidad. Salmo 33, 4. Alegraos, alegres el corazón, alegren el corazón, porque sus mandamientos no son gravosos. Hay cosas fuertes de la Biblia que no entendemos o que nos confrontan, pero el propósito de Dios siempre va a ser lo mejor. Por eso, a pesar de que no le cuadre a usted, alégrese con los mandamientos del Señor. Es puro, sin contaminación ni corrupción. Alumbra los ojos, nos da una visión clara de Dios, de la vida, de las cosas de Dios, del ser humano y del mundo en general. Es limpia, es clara y permanece para siempre. Hermano, la palabra de Dios siempre tiene vigencia y no pasa de moda. Hay mucha gente que cuestiona la Biblia como un libro antiguo que ya no tiene pertinencia en esta era posmoderna. Mentira de Satanás. Y no solamente porque ella permanece para siempre, como dice el libro del profeta Isaías, que dice que la flor se marchita y la flor se seca, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero su palabra nunca pasaría. Señoras, hermanos, solamente hay que coger la palabra de Dios y el periódico y darse cuenta que lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios es la verdad, se está cumpliendo. Y la misma gente que no conoce, mucha gente que no conoce a Dios, lo está diciendo. La palabra de Dios se está cumpliendo. Habrá algunos rebeldes o escépticos que niegan la palabra de Dios y dicen ya
eso no se aplica en este tiempo. Ya estaremos hablando de eso más adelante. La palabra de Dios es verdadera y justa. Justos y verdaderos son tus caminos. Sus promesas son fieles y verdaderas. Me encanta esto que viene ahora. Son deseables más que el oro. Y más, oigan bien, y más que mucho oro afinado. ¿Cuál es lo máximo? ¿24 quilates? Es lo máximo en el oro. No sé si hay más, el más puro. Dice que es más deseable que el oro más fino y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Óigame, están vendiendo una miel por ahí adulterada, que no es miel de abeja ya. Hay que saber comprarla. Pero aquí dice dulce, de la natural, de la que destila del panal. Es más dulce. Es mejor que aunque podamos, cuando comamos el rollo nos sepa quizá un poquito amargo, pero al final el resultado será para bien, para hacer la voluntad de Dios. Maravilloso. La pregunta en esta mañana es, ¿qué resultado, qué anhelo tenemos nosotros por la palabra de Dios? Sí, nosotros a veces anhelamos con muchas cosas, prendas preciosas, no es que esté mal, muchas cosas quizás lujosas, no está mal en sí mismo, pero dice que debemos anhelar la palabra de Dios más que el oro afinado, más que la perla preciosa, más que el diamante más fino. Así debíamos anhelar nosotros la santa palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios nos amonesta, nos confronta, nos dice: fulano, cuidado, fulano, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? Nos confronta, nos redarguye, y vamos a ver eso finalmente. Pero hay algo importante, dice que en guardarlos hay grande galardón. Yo estaba pensando en eso. ¿Cuál es el galardón que tenemos en guardarlo, en obedecerlo? Estaremos hablando también de eso en la última entrega. Hay promesas para aquellos que obedecen la palabra de Dios. Revela nuestros errores y los pecados ocultos. A veces tenemos cosas que no sabemos, pecados ocultos, y la palabra de Dios nos revela, nos señala. Por eso hay que ponerse a la palabra de Dios, porque a veces andamos mal porque no conocemos la palabra de Dios o la ignoramos, no sabemos algunas cosas. La palabra de Dios revela nuestros errores y los pecados ocultos. También nos preserva, nos libra de las soberbias. De la soberbia también nos libra. La palabra de Dios marca y nos enfoca, nos ayuda a ser mansos y humildes de corazón. Nos libra de las soberbias y nos mueve a vivir en integridad y nos libra de gran rebelión. Y finalmente, según el Salmo 19, hermoso esto, nos lleva a hablar de manera agradable a Dios. Si uno está lleno de la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a hablar? La palabra de Dios. Entonces vamos a hablar de cosas buenas, de cosas que agradan a Dios. Por eso dice el salmista: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación delante de ti. ¿Por qué pide el salmista esto? Bueno, primero él dice, hay que guardar la palabra. Y entonces, si guardamos la palabra, los dichos de nuestra boca van a glorificar al Señor, van a agradar al Señor. Según 2 Timoteo capítulo 3, del 14 al 17, para ir concluyendo, este pasaje también tiene su contexto. Están en los versículos del 10 al 15, del verso 1 podemos tomar en cuenta, donde Pablo habla a Timoteo del carácter de los hombres y mujeres de estos postreros días. Lo describe ahí, y yo no había puesto a pensar, uno piensa a veces que esos hombres que habla ahí están fuera de la iglesia o fuera del pueblo, pero sin embargo habían personas, y las hay en este tiempo y va a ser toda la vida, que son personas que están en las iglesias, en el pueblo de Dios, pero que no son de allí, y que lo que ocasionan es tropiezo, así como en el Antiguo Testamento, así como porque andan en malos caminos.
y también gente que se presta a diferentes cosas. Ahí ustedes lo van a ver, no vamos a entrar en detalle. Pero el apóstol Pablo presenta ese panorama a Timoteo y le dice esta expresión continuamente: pero tú, hace un contraste, tú has sido de otra manera, tú no eres igual que ellos, ni debes ser igual que ellos, pero tú has seguido este camino, te has comportado así, y lo has hecho porque tú has recibido un fundamento. Tu madre y tu abuela te enseñaron la palabra de Dios. Persiste en eso, no te apartes de ahí, ni a diestra ni a siniestra. Persiste en lo que has aprendido, que desde la niñez tú has recibido la palabra de Dios. Y aquí Pablo habla en el versículo 14: toda la escritura es inspirada por Dios. Quisiera hablar mucho de esto, pero vamos a tener un chance en otra ocasión de hablar de lo que es la inspiración de la palabra de Dios. La genealogía, los números, todo lo que hay en la Biblia, Dios permitió que estuviera allí. No hay nada de más, no hay nada de menos. Ahí está la palabra de Dios. Es útil, la palabra de Dios es útil, es práctica, tiene material suficiente para ayudarnos a conocer a Dios, el camino de la salvación, ayudarnos a vivir una vida piadosa y abundante, y nos prepara para toda buena obra y nos prepara para la eternidad. Y un chin más, como diría Cabada, y un poquito más. La palabra de Dios es buena para todo, para los básicos, pero también nos instruye en muchas cosas para la vida, para enseñar cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, cómo amar a Dios, cómo amar al prójimo. La palabra de Dios es útil para redarguir, es una expresión que significa para convencer por medio de argumentos, pero no argumentos filosóficos, no argumentos humanos, sino los argumentos que vienen del mismo Dios y de su Santo Espíritu, para corregir. A veces nos gusta la promesa de Dios, pero no nos gusta la corrección de Dios, la disciplina divina. Nos encantan las cosas lindas de la Biblia, y pero cuando llegan las cosas fuertes, no queremos ni verlas. Y hay quizá algunos que quisieran arrancarle hasta esa página de la Biblia o sacarse versículos de ahí, porque nos corrigen, nos confrontan, pero hay que comer ese rollo completo. No podemos cortarle al rollo, no podemos sacarle con pinza la palabra de Dios, para instruir en justicia, en lo que es justo y agradable a Dios. Y finalmente el propósito. Fíjense que todo lo que ha dicho Pablo a Timoteo de la utilidad de la palabra de Dios persigue algo, un propósito general e importante. El propósito no es saber más Biblia. Es bueno saber de la Biblia. Es bueno memorizar la palabra de Dios, sí. Pero hay muchísima gente por ahí que sabe Biblia, pero anda más perdido que el mismo Satanás. El propósito no es que sepamos Biblia, que hay que saber Biblia, hay que memorizar la Biblia, vamos a hablar de eso luego. El propósito es que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, que haya maduro, que se parezca a Cristo, maduro espiritualmente, para aclarar, ¿verdad? Por si acaso. Y que esté enteramente preparado, apto para toda buena obra, para servir, para llevar la palabra, para hacer discípulos. Yo quiero que se pongan de pie, amados. Vamos a estar. Yo le hago la pregunta a ustedes: ¿qué tanto ustedes valoran la palabra de Dios? ¿Qué